Damos inicio a nuestra segunda sesión con el panel Empresarios por la Paz. Y para este invitamos a los siguientes panelistas. Señor Gonzalo Murillo Escobar, representante de Ecopetrol. Yo lo invito para que me acompañe aquí adelante. El señor Juan Felipe Montoya, vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Éxito. También lo invito. El señor José Francisco Palmiotti, defensor del turismo de Buenos Aires. También invitamos como moderadora de este panel a Diana Ramírez, coordinadora general de Reconciliación de Colombia. Bueno, damos inicio a este panel, Empresarios por la Paz. Básicamente, este panel tiene como objetivo identificar y analizar los retos que enfrenta el sector privado frente al contexto de construcción de paz, una vez, digamos, se dé la firma de los acuerdos. Teniendo en cuenta, por supuesto, los contextos locales donde las empresas y pues, diferentes representantes del sector privado tienen presencia y pues estos contextos y estos territorios, claramente muchos de ellos han sido afectados por la violencia generada por el conflicto armado. Esto teniendo en cuenta varias consideraciones frente al papel de la empresa, su estrategia de responsabilidad social empresarial, también, digamos, las políticas de desarrollo sostenible con las comunidades que vengan adelantando y en donde operan las organizaciones, y el respeto y la defensa de los derechos humanos. Frente, digamos, a este contexto, empezaremos con una serie de preguntas para los tres panelistas y luego, de manera directa, cada uno haremos unas preguntas específicas teniendo en cuenta la empresa y el sector que representa. Entonces, dando inicio a esto, las preguntas que se prepararon está ¿qué tipo de beneficios trae a las empresas contribuir con la construcción de paz? Gonzalo, no sé si quieras iniciar, por favor. Muy bien, muchas gracias, Diana. Un saludo especial para todos y todas las personeras que se encuentran aquí en este evento, a los organizadores, por supuesto, y a quienes han hecho posible que se realicen. A ver, lo primero, decir que dejar de dedicarle tantos recursos a la guerra, muchos de esos recursos generados por las mismas empresas y que se traducen pues en impuestos, en contribuciones, pues ya es ganancia. Es ganancia porque entonces el Estado podrá dedicarse al desarrollo de los territorios, a la construcción de infraestructura, a invertir más en salud, más en educación, y eso ya pues va generando un contexto, un entorno mucho más adecuado para la actividad productiva. Pero al mismo tiempo, si lo vemos, digamos, desde una perspectiva de lo que significa paz negativa, o sea, de dejar de ejercer la violencia, pues una empresa como Ecopetrol, que ha sido objetivo militar, que se ha atentado contra su infraestructura y que a consecuencia de la destrucción de esa infraestructura pues se han impactado ecosistemas, fuentes hídricas, incluso acueductos, veredales, pues ya también es algo que de por sí es importante y es significativo. Pero también dejar de operar en un contexto enrarecido por la guerra, por el conflicto, donde hay que muchas veces reparar la infraestructura en lugares sembrados de minas antipersonales, con el riesgo de que los operarios, las personas que están en estas tareas de reparación, pues puedan caer en una de ellas o en medio del fuego cruzado, también es importante. Y creo que pues también hay un beneficio en términos de la relación con las comunidades. Esta relación con las comunidades muchas veces pues ha estado intermediada, ha estado afectada por la presencia de los actores armados que tratan de obtener beneficios de las empresas o de lo que hacen las empresas, digamos en la contratación o en los recursos que se entregan por concepto de regalías a los territorios, pues van a dejar de
presionar muchas veces a estas comunidades para que se movilicen en contra de las empresas, o en algunos casos pues por medio de la extorsión canalizan rentas que son públicas, que deberían tener un destino comunitario, y terminan pues financiando la guerra, financiando el conflicto. De manera que tanto digamos en una perspectiva de paz negativa, pues tendríamos un entorno mucho más adecuado para desarrollar las actividades, y tendríamos que dejar de destinar una cantidad de recursos importantes para intentar manejar condiciones de seguridad, y que se podrían traducir más bien en construcción de desarrollo humano, integral, sostenible, tanto desde la perspectiva de lo que significa para las comunidades este tipo de inversiones, pero también la posibilidad de que el mismo Estado pues pueda dedicar esos recursos a generar condiciones en los territorios que son necesarias para el desarrollo de las comunidades, y que tiene que ver, como ya lo dije, con infraestructura y bienes públicos pues que no se pueden garantizar de otra manera. Salud, educación, acceso a servicios públicos, vías, todo esto pues es necesario, y vamos a tener quizás muchas mejores condiciones para que esto se pueda lograr de manera efectiva. Juan Felipe, ¿qué contribuciones identificas que desde el sector privado, desde lo que se haga desde el sector privado, sirve, digamos, a la construcción de paz? Bueno, buenos días, muy contento de estar acá y deseándoles a todos los personeros y personeras del país que efectivamente estén logrando los objetivos trazados durante este evento. Nosotros, como lo entendemos, particularmente hablo desde nuestra organización Grupo Éxito y un poco también de lo que he aprendido en conversaciones con otros colegas, nosotros partimos de que aquí lo que se está construyendo es una gran oportunidad para todos, una oportunidad para el país, para el gobierno, para todos los actores sociales, para las personas que le van a jugar a la paz, para las personas que creen en eso, para los ciudadanos que están en los municipios, en las veredas, en las grandes ciudades, y también obviamente para los empresarios del país. En la medida en que la situación en Colombia vaya mejorando y vayamos encontrándole una solución a un conflicto histórico y efectivamente vayamos materializando ese proyecto de paz, nosotros estamos encontrando grandes oportunidades en la medida en que yo creo que, como lo refería Gonzalo, la energía del país, la dedicación del país, los recursos del país y la capacidad de movilizar que tiene Colombia se va a enfocar en lo que realmente hace grande un país y mejora su producto interno, etcétera. Es trabajar en la nutrición de los niños, es trabajar en la educación de las personas, es mejorar las redes de abastecimiento del país, es trabajar en los servicios públicos, definitivamente es construir calidad de vida para todos, una calidad de vida también que se tiene que apoyar en un tema de equidad, de diálogo, de reglas de juego claras, y si eso todo se construye, pues claramente los empresarios del país acaban a tener oportunidades también, no solamente de seguir construyendo país, fortaleciendo sus empresas, insisto, teniendo unas reglas de juego claras, sino también yo diría pudiendo atender y entender un país en su totalidad. Lastimosamente han habido muchas fronteras en este país que han impedido que se haga una inversión más homogénea, y yo creo que es un país que ha venido siendo muy heterogéneo, a veces incluso ni siquiera separado por departamentos o por ciudades, sino en los mismos espacios, en cuestión de 5 o 10 minutos, ya se tienen que vivir realidades muy distintas, y a veces realidades incluso que no permiten que se generen oportunidades para todos los colombianos y tampoco para los empresarios. Nosotros yo creo que partimos entonces por decir que hay que confiar, hay que respaldar el proceso, hay que entender que con esto gana el país como un todo, absolutamente todos los colombianos, y después de esa confianza yo creo que hay que tener mucha apertura en todo sentido, en generar oportunidades de empleo, en generar oportunidades de compra a las personas que vayan a trabajar en nuevos proyectos productivos, en también desde iniciativas de responsabilidad social y según la especificidad y la experiencia de cada empresa, en trabajar por esa nutrición infantil, por esa educación, por la accesibilidad a las oportunidades. Yo creo que al final entre miles y miles de empresarios en Colombia se tendrá que generar un acuerdo de voluntades
de acuerdo a la experiencia, a las capacidades y a las competencias que se tengan, generar, digamos, un menú completo, soluciones para poner a disposición de todos los colombianos. José, internacionalmente, digamos, usted tiene una experiencia frente al sector del turismo, frente a la realidad colombiana. ¿Usted cómo observaría que el sector privado, digamos, a qué le contribuye el que el sector privado entre a aportar en términos de construcción de paz y reconciliación? Bueno, primero que nada agradecer la invitación que me ha hecho el presidente de FENALPER a todos los personeros, estar en Colombia. Yo he venido muchas veces, pero no a Cartagena, y realmente cuando yo venía a Medellín, que hoy tengo el honor de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, ha sido electo hace poco, que es un gran amigo, y me decían: en Colombia se te quiere y queremos a los argentinos. Y nosotros en Argentina, perdón que me voy un poquito del tema porque mi rol, yo vengo como defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, soy el coordinador general, hoy está presidente acá del Instituto Latinoamericano de Ombudsman de Latinoamérica y el Caribe, yo soy el coordinador y vengo con aires de esperanza para Colombia y para toda la región. Saben que en Argentina hubo elecciones y ganó el ingeniero Mauricio Macri, y que es un hombre coherente, amplio, un hombre que ha mostrado en su gestión en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está abierto a escuchar a todo el mundo, a ayudar a todo el mundo, y realmente yo creo que el vínculo con Colombia, y bueno, soy amigo personal, le dije que venía a este encuentro, le manda un saludo a todo el pueblo de Colombia, también el presidente de APRA, que es el presidente de todos los defensores de la República Argentina, en el cual yo también soy el coordinador de la red del turismo y el extranjero. Y les quería comentar que ustedes ganaron una gran batalla, están ahora en este fin de terminar con esta guerra, que la verdad que hace muchos años que Colombia, y a pesar de eso, Colombia sigue creciendo, pero que los que están acá capaz que no lo saben. En Buenos Aires tenemos muchos colombianos que han venido a estudiar, a trabajar, y que realmente son los verdaderos embajadores. Le han cambiado la imagen, porque antiguamente cuando uno hablaba de Colombia, decía: no vayas a Colombia, ¿por qué pasa esto? Y ustedes tienen algo que es un valor agregado, que es la calidad humana, y la verdad que cuando vayan a Buenos Aires o a la Argentina, van a ver que los empresarios, si tienen que elegir a veces entre un argentino y un colombiano, eligen a un colombiano porque vienen con una gran educación. Yo casualmente estuve acá hablando con un grupo de chicos que están muy interesados en el futuro de Colombia, y también los veo con una educación y una preparación que me sorprende. Esto lo quería agregar. Y también le quería decir el tema de los personeros. Nosotros también en Argentina, las defensorías tienen diferentes localidades, y hay defensorías que son fuertes y hay otras que son débiles. Y a raíz de un proyecto que hicimos, llevamos adelante de elegir el presidente, que es el defensor de la Ciudad de Buenos Aires, que es el doctor Alejandro Amor. ¿Y qué hicimos? Todos los recursos que tiene la ciudad, hoy los distribuimos a otras localidades, como puede ser otros personeros que yo estaba escuchando que tienen muy pocos recursos y que realmente son los héroes, son los que van y están en la problemática. Yo creo que eso sería un buen ejemplo a seguir, y que los gobiernos realmente le den la importancia que tienen los personeros. En la Argentina costó mucho tiempo, pero hoy realmente estamos en la vanguardia y somos respetados por el trabajo que hacemos cotidianamente. Y le quiero explicar algo. Yo fui diputado y fui presidente de la Comisión de Turismo. Y vi que el turismo era una fuente muy importante para la Argentina y en especial para la Ciudad de Buenos Aires.
¿Y qué hicimos? Creamos la ley de turismo y en la ley de turismo creamos el ente de turismo. El ente de turismo es un ente mixto que incluye al sector privado con el sector del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que las políticas a realizar a través del sector turístico las compartimos. No es que la política mañana decide y al sector empresario, que son realmente los que ponen la plata, los que invierten, y la verdad que era importante que participen. Así que eso se llevó adelante y hoy la ciudad de Buenos Aires se trabaja en conjunto. Y ustedes cuando van a Buenos Aires van a ver las grandes inversiones que hay, los hoteles, los bares, los cafés, los teatros. Todas esas inversiones las hicieron los privados. Y realmente son ellos los pioneros. El Estado siempre llega atrás. Ahora estamos emparejando. ¿Esto qué le quiero transmitir? Que si el sector privado, que es el que invierte y da fuente de trabajo, el Estado lo tiene que acompañar, porque el Estado realmente no puede absorber toda la problemática de la fuente de trabajo. Si no hay inversiones, no va a haber trabajo. Así que esta es mi primera presentación que yo le quería decir. Después estoy a las preguntas y lo que usted, moderadora, quiera que siga hablando, pero este es el eje central de lo que yo vengo a transmitir y yo veo el potencial divino que tiene Colombia, porque tiene todo para salir, para crecer, para ser una gran nación, y realmente los argentinos vamos a estar del lado de ustedes por la paz. Nada más. En ese sentido, ¿cuál considerarían que puede ser la mayor contribución que puede hacer el sector privado a la construcción de paz? Y pues muy seguramente cada uno de ustedes tiene una experiencia que pueda entrar a señalar una iniciativa que dé ejemplo y visualice para de pronto quienes no conocen este tipo de experiencias, cómo lo han hecho y qué ha sucedido y cuáles han sido esos resultados. Bueno, Diana, hay sin duda pues, muchas experiencias importantes, aleccionadoras, relevantes. Yo diría que en general el sector empresarial colombiano es un sector que tiene iniciativa, que no se desentiende de las problemáticas que tiene el país, que no se limita, digamos, exclusivamente a pagar impuestos y a que toda la responsabilidad, digamos, frente a lo público, pues sea asumido exclusivamente por el Estado. Por supuesto que hay, digamos, diferentes enfoques y niveles de responsabilidad por parte de las empresas. Digamos, en muchos casos, pues hay esquemas de responsabilidad que se circunscriben mucho al ámbito de los trabajadores y de sus familias. En algunos casos pues está, digamos, más orientado a los clientes, a los socios. Tradicionalmente pues ha sido los accionistas, por decirlo así, el grupo más prioritario dentro de los grupos de interés. Y pues hay otras empresas que también, dependiendo de su actividad, pues incorporan dentro de sus modelos de gestión a la sociedad, a las comunidades e incluso al mismo Estado. Yo diría que una contribución importante que pueden hacer las empresas, que de hecho lo hacen, tiene que ver con la transferencia de sus competencias de gestión empresarial. Por supuesto, pues no se trata de imponer modelos, ni mucho menos, pero me parece que las empresas, por el mismo hecho de tener que administrar recursos, de hacerlo de manera eficiente, de hacerlo de manera óptima, de tener una preocupación permanente por medir los resultados, por planear sus actividades, cumplir las metas. Todo esto desarrolla, digamos, un modelo, un campo de gestión y de aprendizajes
que me parece que son importantes en una coyuntura como la que vivimos, porque pues vamos a tener, además digamos de toda la población que se ha desmovilizado, que está en proceso de reintegración a la sociedad, y pues por supuesto que este proceso de paz debe significar abandonar definitivamente las armas, sacarlas de la política, y probablemente pues no solamente vamos a tener una actividad política en los territorios, sino que seguramente también se tendrá que tener una actividad empresarial, una actividad económica en esos territorios, y yo diría que las empresas pues tienen unos aprendizajes, tienen unos saberes, tienen un acumulado de conocimiento que perfectamente se podría transferir a esas comunidades organizadas, incluso a estos grupos de reintegrados a la sociedad, a las comunidades en los territorios que quieran desarrollar una actividad productiva, y muy probablemente las empresas puedan contribuir. Digamos que ese es un campo natural, pero yo diría que también se podría pensar en cómo transferir competencias empresariales hacia las entidades territoriales. Esto no es lo común. Normalmente el Estado muchas veces asume como su propio fortalecimiento, pero me parece que en un esquema de diálogo de saberes entre empresas, universidades, sociedad civil y Estado, es posible que las entidades territoriales puedan aprender de modelos de gestión empresarial, obviamente que no ya para la gestión, digamos, con enfoque de rentabilidad económica, sino con un enfoque de rentabilidad pública, de gestión pública, pudieran aprender de los modelos empresariales. En el caso de Ecopetrol, nosotros hemos participado de escenarios como la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz y de algunos de los programas de desarrollo y paz, y lo que hemos hecho básicamente pues es poner a disposición de las organizaciones sociales esos conocimientos, esas competencias empresariales que ayudan a mejorar los niveles de gestión y asegurar que los resultados pues se logren de la manera más óptima posible. Juan Felipe, desde el éxito pues vienen haciendo una serie de acciones importantes que yo creo que vale la pena que de pronto señales cómo ha sido esa experiencia, de pronto amplíes un poco la información frente a lo que les ha implicado asumir en términos de retos, dificultades, y cómo de alguna manera, a pesar de las situaciones que se puedan presentar, han continuado y digamos tienen ese direccionamiento y ese compromiso de avanzar. Bueno, Diana, yo diría que los aportes de las compañías, y ya lo hemos empezado como a esbozar, tienen que salir desde la experiencia, y es qué sabe hacer cada compañía, en qué es bueno cada compañía, y desde ahí empezar a construir las oportunidades. Nosotros particularmente en el grupo hemos trabajado en dos frentes, dado que somos grandes empleadores. Hoy en día pues somos el empleador más grande del país con un poco más de 41.000 empleados, y segundo, dado que pues lo que hacemos es vender soluciones en los puntos de venta a nivel de alimentos, de frutas, verduras, textiles, etcétera, también hemos encontrado formas de trabajar. Por el lado del empleo, nosotros hace unos 9 años empezamos a trabajar iniciativas de generación de empleo a población vulnerable y particularmente a grupos de reinsertados, y en la parte de nuestros productos hemos también trabajado iniciativas de compra directa a nivel de los campesinos. Voy a hablar un poquito de las dos. Hace unos 9 años más o menos en Medellín se tuvo quizás el primero de los más recientes procesos de desvinculación masiva. Estoy hablando de lo que se presentó con el bloque Cacique en Utibara. No me voy a referir pues a si el proceso salió o no salió bien, pero lo que claramente sí había que generar era oportunidades para muchas de estas personas que se estaban desmovilizando. En su momento nos buscó el gobierno nacional, nos buscó el SENA, nos hizo la invitación de por qué no dar una oportunidad de empleo a muchos de estos jóvenes que se estaban desmovilizando en ese momento a nivel de la ciudad, y conjuntamente con el SENA y con lo que hoy en día es la ACERE, empezamos un programa de generar oportunidades para estas personas. Eso fue hace 9 años, y de manera consistente durante ya casi pues una década hemos venido trabajando, acompañando procesos de desmovilización individual también, tanto de personas pertenecientes a las autodefensas como a movimientos guerrilleros,
y a la fecha hemos tenido ya unos 400 procesos en donde hemos intervenido pues, a lo largo de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades, procesos importantes de generar oportunidades a estas personas. Yo diría que a lo largo de todos estos años la ACR ha crecido bastante, ha aprendido mucho, ha afinado estos modelos de reinserción y nosotros desde el sector privado también los hemos ido acompañando y hemos venido aprendiendo cómo se tienen que acompañar estos procesos. No solamente es un tema de querer hacerlo, sino que se requiere formar líderes, se requiere tener recursos, se requiere tener, digamos, un acompañamiento también, mucha paciencia y mucha apertura también a entender que son procesos que en algunos casos pueden ser lentos, también entender que el porcentaje, digamos, entre comillas, de éxito no es del 100%, porque cuando uno mira historias individuales de casi 400 personas que se han beneficiado de lo mismo, hay desde historias maravillosas de personas que 9, 10 años después nos dicen, hombre, yo ya tengo una esposa, tengo unos hijos, yo ya me integré a la vida civil, yo soy una persona importante en el barrio. Yo me acuerdo, por ejemplo, un pelado de esos me contaba hace un tiempo y me decía, jefe, es que yo me acuerdo cuando yo era un bandido en el barrio, parado en un barrio, en la esquina del barrio con un radio y un fierro, y hoy en día la gente me dice del barrio, me dice, pelado, qué tan bacano que usted tiene su familia, tiene sus hijos, usted es un pelado que queremos en el barrio. Entonces dice uno, ahí se lograron cosas importantes, pero también hay casos difíciles de personas de estas que por A o por B vuelven nuevamente a meterse en temas de conflicto. Algunas de esas personas han muerto también, otras personas, digamos, por temas de disciplina, por temas de compromiso, no son capaces de seguir con procesos de estos. Entonces uno quisiera que el porcentaje de éxito fuera del 100%, no lo es un porcentaje que, independiente del que sea, yo le he dicho también a mis compañeros de trabajo, hombre, una persona que logremos sacar del conflicto, una persona que le logremos quitar a la guerra, yo creo que eso solo justifica el trabajo completo. Hay que trabajar mucho con los líderes, con las personas que van a ser sus compañeros, hay que generar un poco más de tolerancia frente a, digamos, lo que puede ser el desempeño promedio de una persona, y hay que entender que a veces las curvas de adaptación y aprendizajes para estas personas pues toman un poco más de tiempo, pero creo también que cuando se logra vale la pena. Yo diría que he sido testigo de cómo en estos casi 10 años el gobierno nacional y la ACR han madurado de una manera absolutamente admirable, se han vuelto, yo diría, entidades que tienen toda la experiencia en manejar ya procesos de reinserción, bien sea grupales, individuales, pero claramente hay que generar oportunidades. No todas se van a generar desde el tema de empleabilidad, porque también eso lo hemos aprendido. No esperemos que cuando hay desmovilizaciones individuales o grupales o bandas criminales o guerrilla o cualquier otro factor que sea aportante al conflicto, necesariamente lo que se va a lograr es una solución con un empleo de 48 horas de lunes a viernes. Eso no es necesariamente la solución, en algunos casos sí, en otros temas de emprenderismo, en otros temas de explorar distintas oportunidades. Yo creo que van a tener que ser muy creativos todos y vamos a tener que ser muy creativos todos, y al final, como decía, yo creo que hacer una sumatoria completa de soluciones, entendiendo las particularidades de la población. Yo, dado pues que soy cercano al tema y me gusta y desde muy joven lo he acompañado, he estado en contacto con muchas de estas personas, tanto autodefensas como de guerrilla, y digamos que hablar de que es una población homogénea es imposible. Entonces, por lo tanto, la solución tampoco puede ser homogénea. Yo, ahora que venía para el evento, yo les quiero contar, es que en los grupos armados hay desde jóvenes de 14, 15 años que no encontraron oportunidades en el barrio o en la vereda, y entonces por eso están en el movimiento X o Y, pero también hay indígenas que muchos de ellos a duras penas manejan el español porque tienen dialectos, o también hay personas de 60 años de edad que, créanme, que no saben ni leer ni escribir. Entonces, pensar en oportunidades, pues hay que ser muy flexibles. Nosotros hemos aportado desde las oportunidades de empleo, hemos ayudado a que el modelo se estabilice y el modelo madure, pero creo e insisto que hay que hacer una sumatoria completa desde el sector privado de alternativas. Lo otro también que venimos trabajando hace algunos años y fue una decisión de compañía es priorizar la compra directa a los campesinos, tratar de evitar intermediarios y procurar que tanto el conocimiento como el margen en estos procesos transaccionales del comercio le queden directamente al campesino en su vereda. Hemos encontrado aliados muy grandes, por ejemplo en el Valle del Cauca estamos con Valle en Paz, que nos apoya a nivel del Valle del Cauca y el Cauca, que son zonas complejas. También recientemente hicimos un convenio con Fundación Clinton, donde Fundación Clinton está trabajando directamente mucho con el campesinado, dándole capacitación, dándole elementos técnicos, etcétera.
pero hemos encontrado que si el campesino en Colombia sabe que su producto es un producto que va a poder comercializar, que va a tener acceso a una cadena de abastecimiento, que va a ser bien pago, que se va a poder colocar en los puntos de venta de los almacenes, ese campesino va a encontrar más rentable y más conveniente, por ejemplo, el dedicarse a todo el tema de cultivos lícitos. Eso también lo hemos entendido como algo conveniente, procurando entonces eliminar intermediarios, y si bien hay un desgaste grande en la parte de cadena de abastecimiento y en todo el proceso logístico, estamos muy contentos porque estamos creciendo a una velocidad bastante considerable en ese sourcing o ese abastecimiento directamente desde el origen en todo lo que son fincas y regiones del país. Yo pienso que también desde ahí se construye paz, se generan oportunidades cuando el campesino ve que se le paga lo justo por su producto, que lo acompañan, que tiene certeza de que lo va a poder comercializar y también obviamente encuentra condiciones de seguridad a nivel de región. Yo creo que empezar a construir paz desde el campo también es algo importante. Y para terminar, yo invitaría a todos los empresarios del país a que cuando hagan sus ejercicios de planeación estratégica, que es bastante común que se tenga la disciplina y la rutina, no solamente se haga un ejercicio de planeación en temas de inventario, de costos, de cliente, sino que cuando ya se tienen que ocupar de todo lo que es la sostenibilidad, y normalmente así se viene trabajando esa sostenibilidad y esos ejercicios de gestionar una planeación estratégica desde lo que es la responsabilidad social empresarial, también tenga muy presente el tema del post-conflicto, de las oportunidades y el compromiso que los empresarios deben tener con dicho proceso. Frente a eso, este año en Bogotá se hizo una encuesta, la hizo la Cámara de Comercio a los empresarios, y la encuesta, digamos, fue aplicada aproximadamente a 1.300 empresarios. Por supuesto, es en Bogotá, no es una muestra, digamos, que haga la representación de todo el país, pero sí nos da una idea, donde una de las preguntas que se hacía era si su empresa participaría en un proceso de reintegración. Sí, respondió el 49%, no, respondió el 51%. ¿Qué le podría decir uno a esas empresas o a esos empresarios que respondieron no participaríamos, que son un porcentaje importante, es la mitad, el 51%, que no participarían en un proceso de reintegración? ¿Qué mensaje les daríamos y qué les podríamos decir para motivarlos a que, digamos, frente al tema de las temores, prevenciones que se puedan de pronto presentar, den un paso hacia adelante y decidan tomar acciones concretas? Diana, ese 51% yo creo que contestó desde el miedo, desde el temor, desde la prevención, seguramente desde muchos recuerdos que por A o por B le generan desconfianza frente a generar oportunidades. Lo primero es que así sea difícil, porque créanme que cambiar paradigmas es difícil, y más aún vencer miedos es mucho más difícil, es que se den la oportunidad, de tener estas personas al lado, de que los acompañen, de que se sientan responsables. No es fácil, yo les confieso que es mucho más complejo un proceso de acompañamiento a una persona que ha hecho parte del conflicto que a un joven que ha sido absolutamente ajeno al mismo, pero también yo insisto que si queremos un país en paz, a todos les va a tocar hacer un poco más de lo que han venido haciendo y se van a tener que salir de una zona de confort que, si bien los evita de pronto tener que estar cara a cara con personas a las que les han temido, yo creo que les implica también entender que si no hacemos esa sumatoria va a ser muy difícil. Un proceso de paz como el que se está gestionando, si partimos de que hay desconfianzas del 50% frente al mismo, difícilmente se va a poder concretar. Y una vez se generen los procesos de desmovilización masivos, necesariamente sí o sí, las personas que fueron combatientes tienen que encontrar oportunidades. Yo creo que en el caso del proceso que se está viviendo, muchas de las oportunidades se van a gestionar más desde lo rural, porque ha sido un conflicto donde hay una concentración importante de combatientes de origen rural. Entonces seguramente a nivel de proyectos productivos y demás habrá oportunidades, pero también hay muchas personas que están a nivel urbano, y ahí es donde los empresarios también sí o sí van a tener que abrir sus puertas y van a tener que generar oportunidades. No se trata de que entonces entró un excombatiente, usted le puso un uniforme, le dio una capacitación y se desentendió, no. Aquí hay que dedicarles tiempo, hay que acompañarlos, hay que hacer un apoyo psicosocial, hay que tener un poquito más de tolerancia frente a algunos comportamientos, pero insisto, eso no se lo pueden dejar a 3 o 4 compañías, es imposible, porque creo que, primero, porque entre 3 o 4 compañías no sería suficiente, y segundo, porque yo creo que cuando se vive un proceso de esos es que se aprende, y cuando uno mira a la cara a estas personas y está en contacto con ellos, se da uno cuenta que muchas veces lo que uno llama maldad no fue maldad, fue más un tema de falta de oportunidades, y que eso sí está en manos de casi todos los colombianos poderlas concretar. La construcción de una paz territorial implica
avanzar frente a lo que es la estigmatización y el rechazo, y la apertura, digamos, tanto a oportunidades como a nuevos espacios y escenarios. Cómo las empresas al interior e igual en su relación con las comunidades desarrollan o pueden entrar a desarrollar estrategias que promuevan la no estigmatización y el rechazo. No solamente en el caso, digamos, en el que vinculan en términos de empleabilidad personas en proceso de reintegración o población víctima también, digamos, del conflicto, sino en términos generales también con las comunidades donde se relacionan, donde pues por supuesto en estos contextos pues encontramos diferentes sectores y actores. ¿Qué consideran ustedes qué estrategias se desarrollarían o se pueden desarrollar frente a este tema de estigmatización y rechazo? Gonzalo, no sé. Bueno, a ver, retomando la pregunta anterior, y como decía Juan Felipe, o sea, no le puede pedir lo mismo a todas las empresas, así como, digamos, la población que se ha estado involucrada en estos procesos de reintegración, pues no es igual, pues las empresas tampoco son iguales, y probablemente muchas de las empresas pues no tengan, digamos, la capacidad para incorporar dentro de su población laboral gente que tenga estas características, y probablemente tampoco tenga la capacidad de hacer el acompañamiento adecuado. Sería muy deseable como mirar esto de una manera mucho más integral, probablemente mucho más sectorial, incluso mirarlo a nivel de la cadena productiva, como digamos, empresas que tienen digamos, una gran capacidad dentro de la cadena productiva de hacerle exigencias a su cadena de abastecimiento, a sus proveedores, como en esta misma dirección, porque al final pues lo que habría es también que ampliar la capacidad de las mismas empresas para poder incorporar a otra población, pero como dice Juan Felipe, que ha estado más cercano al tema, se requiere un acompañamiento pues muy especializado, profesional seguramente, y pues muchas empresas no tienen capacidad para hacerlo. Entonces pues una experiencia como la que he tenido la ACR pues puede ser muy útil para que la disposición de las empresas en este sentido pues se pudiera profundizar. Pero incluso yo creo que también es importante, como decía respecto a la pregunta anterior, poder generar capacidad en las mismas organizaciones productivas, y como hace el éxito, pues en la medida en que esas organizaciones de productores pues mejoren su capacidad y tengan garantías de comercialización, eso ya es importante, es decir, no tienen necesariamente que incorporar a los reintegrados dentro de su propia empresa, pero si se fortalece la capacidad empresarial de estas organizaciones, eso ya es importante en la medida en que se articula, digamos, a una cadena productiva. Ahora, específicamente frente al tema de la estigmatización, yo creo que como sociedad nos vamos a tener que mirar a los ojos y reconocer que hay corresponsabilidad en este conflicto, ¿cierto? Como decía Juan Felipe, en muchos casos son las mismas circunstancias, la coyuntura, la falta de oportunidad, lo que dejamos de hacer como sociedad y como instituciones, la que ha llevado a que muchas personas pues hayan terminado involucradas en esta vorágine de la guerra, y que tanto el Estado como las empresas, como los diferentes actores de la sociedad, por acción o por omisión, pues hemos permitido que esto haya llegado a este punto, y que en 50 o más años no hayamos podido resolver el conflicto. Entonces, pues así como por esas circunstancias no los resolvimos, y ahora que tenemos la oportunidad de resolverlos, pues aquí también digamos que aplica un criterio de corresponsabilidad. Y bueno, yo siempre me pregunto cuál es como el argumento, el incentivo que para el caso de las empresas pues implique
una mayor corresponsabilidad con este proceso. Y yo diría que, bueno, al final, como lo planteamos para la primera pregunta, pues es mucho más beneficioso para la sociedad en su conjunto, pero también para las empresas en particular, pues trabajar en un entorno adecuado, con condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, mucho más propicias para el desarrollo de la actividad empresarial. Y entonces pues no podemos condenarnos como sociedad a mantenernos divididos y fragmentados y diciendo de este lado están los buenos y de este lado están los malos. Al final todos hacemos parte de este mismo país y entre todos tenemos que sacarlo adelante. José, Buenos Aires es un referente en materia turística y se han venido desarrollando una serie de iniciativas que han generado un crecimiento turístico y que eso ha garantizado la contribución a la sociedad, digamos, en términos generales, en términos de bienestar. ¿Cuál cree que puede ser la contribución del turismo en la construcción de paz, teniendo en cuenta que en Colombia el sector turístico también ha tenido un fortalecimiento importante y que en esta construcción de paz territorial, digamos, existe una oportunidad también y una ventana de oportunidad en el país frente a este sector y frente también a la relación y el involucramiento que pueden tener los diferentes sectores y las dinámicas propias que se den post-conflicto en términos de una oportunidad a través del sector turístico? Bueno, sí, como usted dice, Buenos Aires, Argentina, y nosotros a través de los derechos humanos hemos visto que es muy lindo promocionar que venga un turista, como acá hay una propaganda muy interesante que dice: el riesgo es que te quiera quedar, que es una propaganda, la verdad, que felicito al que fue el creativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como yo vengo de todos los sectores y sé realmente qué es lo que pasa, uno promociona y después cuando le pasa algo al turista, el Estado no está, porque para promocionar sí que te quieras quedar, todo, la policía no está preparada. Entonces pensamos, cuando habíamos finalizado la ley de turismo, hubo un caso de resonancia en Argentina que lamentablemente se repitió en otras oportunidades. Mataron a una chica francesa y entonces yo estaba mirando la televisión y digo, y ahora cuando vengan los padres de esta chica, ¿quién va a estar? No va a estar nadie, porque el Ministerio de Turismo promociona, hace todo, pero no van a hacer nada. Digo, bueno, vamos a crear dentro de los derechos humanos la Defensoría del Turista y del Extranjero. Y el sector privado de repente pensó que nosotros los íbamos a controlar a ellos y de entrada nos miraban con recelo. Bueno, y ahora se dieron cuenta que fue muy importante porque todo turista que llega a la ciudad de Buenos Aires y ahora en toda la Argentina, porque a raíz del éxito que hemos tenido en Buenos Aires, yo soy el coordinador de toda la Defensoría del Turista de todas las provincias argentinas, que la mayoría tienen turismo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió? Yo ahora estoy acá en Colombia y yo por eso le di el material acá a ustedes y a muchos amigos también les repartí. Yo no sé cuáles son mis derechos de estar acá en Colombia como turista. Nosotros escribimos un libro, dado la Constitución argentina, cuáles son sus derechos. Ustedes fíjense que los colombianos que vienen a trabajar y a estudiar en la Argentina, con un programa que la verdad que a la expresidenta le saco el sombrero, ha hecho un programa La Patria Grande para todos los hermanos de América, y ustedes pueden preguntar si tienen algún familiar en Argentina, que en 8, 10 meses, 11 meses tienen la residencia en la Argentina. Y mientras no tenían la residencia, tienen los mismos derechos que los argentinos. Ese es un tema fundamental para que los turistas vengan y se sientan que hay un organismo que los defiende de sus derechos y de sus obligaciones. Y sabemos lo que representa el turismo en países, fíjense en España, que estuvo en plena crisis y hoy está sostenido gracias al turismo. Lamentablemente lo que ha pasado en Francia, lo que está perdiendo ahora por el tema del terrorismo, pero sabemos lo que representa el sector turístico
¿Y qué hemos hecho? Mancomunamos entre el sector empresario, los derechos humanos, el Ministerio de Turismo, todos entendieron que todos somos importantes para que sigan viniendo turistas. Porque los turistas, cuando le pasa algo, no sé si yo le voy a solucionar rápidamente si le robaron la billetera, pero si lo lastimaron, pero lo que ellos quieren es la contención, que haya un organismo que los atienda, que los lleve al hospital público, que la policía los lleve en su patrullero, que no vaya a una comisaría y tenga un maltrato, porque eso pasa en todos los países del mundo. Por eso hemos hecho un convenio con la Dirección General de Migraciones, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, y realmente cuando un turista tiene un problema, automáticamente interviene la Defensoría, la Fiscalía y si requiere Migraciones. Y después aparece el consulado porque le tenemos que sacar el DNI si se lo robaron. Esto yo creo que este aporte que nosotros le queremos dar a Colombia lo pueden tener permanentemente con todo nuestro equipo y llevar adelante. Estamos en 10 sedes, cuando vengan a Buenos Aires lo van a ver, los turistas no nos tienen que buscar con una lupa, decir dónde están, estamos en los lugares donde ustedes caminan, en La Boca, San Telmo, Puerto Madero, la calle Florida, Recoleta, ahí está todo nuestro equipo, el personal bilingüe, que hemos contratado muchos jóvenes de universidades, que están trabajando permanentemente y trabajamos todos los días del año, porque cuando el turista se divierte, que son los fines de semana largos, nosotros estamos. Así que trabajamos todos los días del año y realmente hemos incrementado, hemos sido reconocidos, nos han galardonado con grandes atribuciones, premios, y yo este tema lo quiero trasladar a los personeros, porque los personeros realmente tienen un trabajo bravísimo de estar en la problemática total, y yo creo que este puede ser un agregado, que los personeros pueden tener un convenio, trabajar, especializarse y trabajar con el tema de defender a los turistas. Yo creo que también a ellos le va a dar una dinámica, le va a dar otra sintonía, van a salir del problema que ellos siempre tienen, que la verdad que están en los peores terrenos y que realmente ellos pueden estar capacitados, y yo creo que le va a dar una herramienta muy importante a Colombia, porque sabemos cuánta gente puede trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. Le voy a decir, y termino, de cada 10 puestos genuinos de trabajo, 2 vienen por el sector turístico. Así que fíjense lo importante que es, que 2 de cada 10 trabajan en el sector turístico. Así que yo creo que Colombia tiene una gran oportunidad, ya le digo, tiene una calidad humana, todo el pueblo de Colombia, tiene, lo lindo que es Colombia, pero en este proceso de paz yo creo que hay que estar atento y trabajar para que el turismo venga a Colombia, venga a América y que realmente podamos vivir todos en paz. En su opinión, ¿qué beneficios traería la finalización del conflicto en términos del turismo y de la oportunidad que esto puede abrir a varios sectores y poblaciones? Yo lo que le decía, yo antiguamente escuchaba que me decían no vayas a Colombia porque en el hotel está el ejército, está la policía, parecía que era la guerra, y realmente cuando vine no fue tan así, uno lo vive. Entonces yo creo que en el proceso de paz que están viviendo ustedes y que si Dios quiere se va a lograr, yo creo que todos esos tabúes que tiene alguno para venir a Colombia, que yo creo que igualmente ya lo han superado, pero creo que sería el sumo de superar para que toda la gente venga realmente a Colombia, como ya está viniendo y seguirá viniendo. Yo creo que el proceso de paz se lo merecen todos los colombianos, y realmente nosotros hemos vivido en Argentina otros momentos difíciles, y realmente sabemos que la paz es lo primordial. Así que desde ya yo creo que vienen cambios importantes en América Latina. Colombia va a ser uno de los artífices del cambio, y yo creo que la paz está en la puerta. Lógicamente yo no sé los problemas internos, no me puedo meter. Yo creo que esto después lo va a manejar nuestra canciller, que dentro de poco, el 10 de diciembre, va a asumir con la canciller de Colombia, y que van a trabajar en ese proceso, que van a colaborar para que ustedes
puedan lograr la paz de acuerdo a lo que ustedes pretendan. Bueno, si el público tiene alguna pregunta, les pediría el favor que se las pasen a Sandra. Ella nos hace el favor de recoger las preguntas y acá, digamos, hacemos la lectura para dar respuesta a las preguntas que ustedes tengan frente al rol del sector privado en la construcción de paz territorial. Gonzalo, retomando un poco el tema también de otras experiencias de empresas, en el caso, digamos, de Ecopetrol, que es una empresa mixta público-privada, ¿cómo ha armonizado el desarrollo financiero y el desarrollo social en las zonas donde tiene operación? Y pues lo decías anteriormente, son zonas donde, digamos, ha habido una afectación del conflicto en muchas de ellas. ¿Qué armonización han hecho, digamos, de esos dos temas, tanto de lo financiero como de lo social? Ve, Diana, cuando nosotros miramos la pregunta, decíamos, ojalá eso se hubiera podido hacer en un ambiente de paz. En un ambiente de guerra, esa armonización tiene dificultades porque casi que la misma situación de extrema conflictividad te pone en una posición muy reactiva, y porque además un sector, una actividad como la mineroenergética en general se vuelve objetivo militar. Entonces los actores armados están muy en la perspectiva de intentar extraer esas rentas, y entonces se generaliza, digamos, el uso de la extorsión, especialmente, digamos, a los contratistas, y no solamente a los contratistas de las empresas, sino también a los mismos contratistas del Estado, porque entonces en estas regiones que han tenido históricamente derecho, digamos, a unos recursos de regalías, y a pesar, digamos, a los cambios que ha habido en el sistema general de regalías, pues el hecho de que allí haya inversiones y de que haya unos recursos disponibles, pues también ha atraído, digamos, a actores armados irregulares en función de capturar esas rentas. Entonces, digamos, el intento de armonizar se ve afectado, se ve enrarecido por esa situación. Y, digamos, en el mejor de los casos, cuando se insertan los proyectos, digamos, en el marco del licenciamiento ambiental, que tiene, digamos, todavía dificultades en Colombia para hacerlo, digamos, de la manera más adecuada, muchas veces los ejercicios de compensación en la concertación de los impactos, pues tiene o adquiere un carácter también muy extorsivo, y que no beneficia, digamos, al conjunto de las comunidades, sino que muchas veces pues se presta para malos usos o para favorecer unos intereses muy particulares, pero es porque la misma situación de conflictividad hace que no se pueda tener un mayor espacio de construcción de acuerdos democráticos, donde haya garantías para los diferentes actores, y entonces al final estos recursos pues beneficien a la mayoría de la población, y que al final pues se traduzcan en desarrollo humano, integral, sostenible para los territorios. Nosotros, digamos, bajo la perspectiva de construcción de paz, hemos adoptado un concepto de prosperidad compartida, de buscar de que los recursos que genere la renta petrolera en los territorios pues se traduzcan efectivamente en bienestar para las comunidades. Esto, por supuesto, que implica fortalecimiento de las organizaciones, mejoramiento de los procesos productivos, de una mayor participación. Del otro lado, también implica que las entidades territoriales ganen en capacidad, porque pues nada nos ganamos con que se mejore la capacidad productiva de las organizaciones de campesinos o, digamos, de diferente nivel, cuando no tienen acceso a infraestructura básica que al final afecta digamos, las condiciones de competitividad, porque mientras un campesino pues acude a un mercado llevando sus productos,
digamos, de una manera expedita y a comparación con otros que pueden demorar varios días para poder llegar a un mercado, pues eso los coloca en una situación pues de desventaja muy notoria. Entonces se requiere tanto, digamos, el trabajo en una dimensión económica, en una dimensión productiva, como también de participación política, que al final lleve al mejoramiento de condiciones de infraestructura y de servicios sociales que mejoren la competitividad. Entonces, un escenario de paz es mucho más propicio a que esa armonización entre, digamos, el interés de la empresa en términos de rentabilidad, en términos de sostenibilidad, de viabilidad operativa, se pueda armonizar con los intereses legítimos, genuinos de las comunidades y de las entidades territoriales en términos de bienestar, pero digamos que supone una perspectiva muy integral, ¿cierto? Donde tanto los aspectos económicos, políticos y yo diría que culturales también, porque esta pregunta sobre la estigmatización pues también tiene que ver mucho con digamos, la existencia en muchos de los territorios de situaciones que se derivan del conflicto y que tienen que ver con odio, resentimiento, deseos de venganza y todo esto, pues si se mantiene va a ser todavía, digamos, más difícil que se pueda avanzar hacia un proceso efectivo de paz y de reconciliación. Felipe, desde el éxito, ¿cómo conciben la implementación de los acuerdos y que el éxito, digamos, puede entrar a aportar en lo que va a ser todos los retos que enfrentará, digamos, el país en términos de esta construcción de paz con base en esos acuerdos a los que se llegue? Sí, los acuerdos no los conocemos todavía, hay que esperar un poco como que haya la debida socialización de los acuerdos y el debido entendimiento por parte de todas las empresas. Yo de pronto me voy a salir un poquito de la pregunta, pero de la mano de lo que decía Gonzalo también, yo creo que, y acá pues que están los personeros y personeras lo tienen que vivir, yo creo que se viene una oportunidad muy grande del país de que haya institucionalidad en todas partes. Y la institucionalidad no solamente hay que entenderla desde lo público, sino también desde lo privado. Estamos, yo creo que a puertas de que el país tiene que crecer mucho, porque le van a llegar carreteras donde nunca se podía hacer una carretera, porque le van a llegar servicios públicos donde no se podían tener servicios públicos, porque le van a llegar soluciones de salud, de educación. Entonces yo pienso que las empresas no solamente tienen que ver eso como un negocio, que pues la verdad va a ser un negocio y seguramente le va a aportar mucho a los PIGs de las compañías, sino también como un tema de responsabilidad social. Seguramente a muchos de esos lugares donde las compañías hoy en día no han llegado, no ha llegado un camión con productos, o no ha llegado un punto de venta, no ha llegado una compañía, puede que cuando hagan un due diligence el PIG no les dé, pero las empresas van a tener que llegar y van a tener que invertir y van a tener que esperar que el retorno se demore un poquito, pero yo creo que hay que aportarle a la institucionalidad del país en muchos sentidos y nosotros lo vemos así. Nosotros como compañía durante muchos años estuvimos en grandes ciudades, luego fuimos llegando a ciudades intermedias y hoy en día estamos llegando a ciudades donde yo les confieso que hace 10 años no nos imaginábamos nunca que podríamos construir un punto de venta, porque las condiciones sociales o de seguridad no nos lo permitían. Y la verdad es que es mágico cuando nosotros llegamos a ciertas comunidades y se abre un almacén, que la verdad es bastante interesante desde el punto de vista de modelo de negocio, porque normalmente se llegan a comunidades donde la gente no tenía acceso sino a una marca de chocolate, una marca de pan o una marca de galletas, y usted empieza a darles oportunidades en cuanto a producto, a calidades, a precios, la gente empieza a ver cómo puede, digamos, tener un portafolio distinto, antojarse de cosas diferentes, empezás nuevamente a darle una oportunidad por una góndola en un punto de venta a un proveedor local que no pensaba que tenía oportunidades, y muchas veces las compañías se vuelven también los canales de distribución de un productor local y en cuestión de meses se está vendiendo a nivel nacional. O sea, empieza a pasar una cosa muy mágica en donde no solamente llega una compañía, cuando llega una compañía llega otra y llega otra y llega otra, y una comunidad que de pronto está absolutamente ajena y queda privada de muchas cosas, empieza a ver que en cuestión de un año tiene un supermercado, tiene un punto de salud, le mejoran la escuela, le llegan los servicios públicos. A nosotros, por ejemplo, nos pasa algo con las compañías que manejan los fondos privados de pensiones, es que nos dicen,
Hombre, ¿yo para qué hago plan de expansión? Muy sencillo, yo me pego de ustedes. En la medida en que ustedes van colonizando terrenos y van encontrando oportunidades y nos van mandando la razón de que hay una serie de nuevos territorios en el país en donde se puede invertir, pues nosotros vamos detrás de ustedes montando oficinas y vamos desarrollando modelos de negocio. Entonces yo creo que el mensaje es también a que no solamente se haga un pedige a ver si da o no da meterse en ciertos territorios donde por muchos años no se llegó, sino que entiendan que no solamente va a llegar una institucionalidad de gobierno de Estado, sino que también las empresas privadas tienen que legitimar esa institucionalidad con muchas soluciones. Si se firma la paz, pero a muchos territorios del país no llega salud, no llega educación, no llegan servicios públicos, no llegan unas condiciones de hacer un mercado en unos precios razonables, no llega entretenimiento, no llegan tantas cosas que la gente está pidiendo, yo les aseguro que rápidamente ese vacío de un actor del conflicto se va a volver a dar, porque es que normalmente el conflicto ha salido de la falta de oportunidades, de no accesibilidad a muchas necesidades de la gente. Entonces yo creo que no se trata de firmar la paz y darle una oportunidad a las personas que hicieron parte del conflicto, sino que esas comunidades hay que intervenirlas muy integralmente. Y yo creo que va a ser binomio entre gobierno y empresas privadas. Y ahí es donde nos va a tocar hacer la tarea a todos, llegar a unos acuerdos importantes y rápidamente intervenir esas comunidades para que no solamente sientan que se acabaron de pronto las bombas y los tiros y los muertos, pero si no les mejora la vida y si no empiezan a conocer una vida distinta a la que durante muchas décadas conocieron, yo creo que esa paz puede ser muy frágil. Entonces hay una responsabilidad grande de todos. En el territorio, ¿cómo ven la relación entre la empresa privada y los personeros? ¿Cómo plantean que puede ser una relación que pueda generar sinergias y que pueda contribuir precisamente a lo que, digamos, ha tenido dificultades entre la armonización de la empresa privada y digamos, las comunidades, por supuesto, por las dinámicas propias que ha generado el conflicto armado? Bueno, yo contesto cortico. Yo creo que hay una gran oportunidad y es que muchas veces desde la empresa privada no se tiene muy claro cuál es el rol de la personería. Y normalmente cuando se llega a un municipio se le pide una cita al alcalde, se le pide una cita al comandante de la policía, se habla con el señor de la Cámara de Comercio y casi que ahí se suspende o se agota el tema de relacionamiento en lo público y eso es un error, porque también por experiencia, pues no me corresponde a mí en el cargo en que estoy, pero lo veo como testigo, entonces casi nunca se pide ese espacio con el personero, pero cuando ya empiezan a pasar cosas, en algún momento hay que ir a tocar la puerta al personero en temas ambientales, en temas de relacionamiento a nivel de la comunidad, en inquietudes de la misma comunidad, en muchas situaciones donde el personero se vuelve un rol absolutamente conveniente, pero el mensaje es que por alguna razón la empresa privada a veces o no lo entiende o no lo visibiliza o no es muy consciente, pero ya cuando se genera una situación en particular, ya va y toca la puerta. Y yo creo que es un mensaje para ustedes como personeros, es un mensaje también para la empresa privada. Yo creo que hay que ser mucho más propositivos y proactivos en construir ese relacionamiento. Puede que llegue una compañía lechera, una compañía de petrominerales, una compañía que vende soluciones al público y que usted como personero diga, hombre, yo no tengo nada que hacer en tomarme un tinto con ese señor. Yo creo que sí hay mucho que hacer. Es decirle, yo soy el personero de este municipio, yo le explico en 10 minutos un poco cuál es el alcance de la personería, venga, yo le explico los puntos de contacto donde usted como compañía y yo como personero nos vamos a encontrar y empezar a generar ese relacionamiento que no sea un relacionamiento, digamos, reactivo cuando haya una situación en particular que hace que la compañía vaya y busque una solución, sino que de entrada haya, digamos, una relación mucho más armónica. Y se lo reitero, yo diría que cuando una compañía llega a una nueva comunidad, no tiene, y debería ser así, no tiene, digamos, entre sus pendientes el conocer, el entender y el generar una interlocución directa con las personerías. Entonces creo que hay ahí una gran oportunidad, pero sobre todo arrancar por conocer que solamente no es de lo público, sino es de lo privado, se entienda muy bien el rol de los personeros en los distintos municipios. Gonzalo, desde las experiencias que ustedes han tenido y que han venido acompañando Ecopetrol, ¿cómo ven ese relacionamiento y qué se puede añadir a lo planteado por Juan? Sí, a mí me coincido mucho con lo que dice Juan Felipe y me parece que el rol de las personerías es muy clave en la medida en que permite articular lo público, lo privado y lo social alrededor de derechos. Y
así como puede ser un recurso de última instancia, podría ser un factor de proactividad para la prevención de los conflictos. Probablemente muchas veces estos conflictos se generan por desconocimiento, por falta de información y en la medida en que logren facilitar digamos, el acceso a esa información básica sobre los derechos que en un momento dado pueden estar en juego en una relación entre actores, pueden facilitar mucho más ese diálogo entre diferentes para construir acuerdos edificantes que favorezcan, digamos, el interés colectivo y en esa medida pues armonizar las relaciones en el territorio entre los diferentes actores. Llegan varias preguntas acá, voy a leer algunas de ellas que digamos todos pueden entrar a aportar y unas específicas que se dirigen directamente a algunos de ustedes. Esta, digamos, es para todos. ¿Qué papel jugará el empresariado frente a la supuesta movilización de las FARC si ellos han manifestado que se van a concentrar en áreas históricas? Es decir, que los excombatientes no se van a emplear en las empresas, sino que se van a quedar donde están. Yo me he referido un poco a esto justamente porque ya pues hemos tenido noticias de que esta intención de las FARC de quedarse en territorios históricos, incluso el mismo concepto de paz territorial que ha planteado el Alto Comisionado para la Paz, pues va en ese sentido. De hecho, también han llegado noticias a propósito de la posición de las FARC de no querer que hayan inversiones de empresas en esos territorios, sino de ellos mismos constituirse y sus organizaciones en empresarios. Por eso a mí me parece que un aporte importante de las empresas es más que pensar en inversiones que seguramente en algunos casos se podrán dar, porque también hay que pues analizar condiciones tanto desde el punto de vista del modelo de negocio, del costo-beneficio de la inversión, pero también de la disponibilidad que exista en esos territorios frente a una potencial inversión empresarial. Me parece que lo importante es más como la transferencia de esas competencias, de esas capacidades, pero también pensar en el tema del encadenamiento productivo. Porque, a ver, a mí me parece que en términos generales, este proceso de paz, donde no hubo ni vencedores ni vencidos, sino de que se están construyendo unos acuerdos que suponen que existirá o deberá existir una coexistencia entre, por ejemplo, la agroindustria, pero también las economías campesinas. Entonces, esas economías campesinas, o sea, no todos tienen que volverse grandes empresarios, pero lo que sí es importante es que las organizaciones empresariales o las cooperativas que se constituyan en esos territorios, pues les vaya bien, sean viables y sostenibles. Y seguramente que deberán garantizar seguridad alimentaria, pero seguramente que también accederán a mercados. Y entonces ahí es donde yo creo que el papel de las empresas puede ser muy importante, como en favorecer esos conocimientos o poner a disposición esos conocimientos para favorecer de que esas organizaciones en los territorios les vaya bien. Porque, como decía Juan Felipe, pues si el proceso de paz no le representa a las comunidades, a las organizaciones que están en esos territorios, que no son solamente FARC, pues entonces el riesgo de repetición de esta historia es bastante alto y creo que no los deberíamos permitir. Yo, dos o tres comentarios muy breves. Lo primero es que estos territorios, pues habrá que entender muy bien las particularidades y los acuerdos frente a las reglas de juego de estos territorios. Lo segundo es que, muy en lo personal, pero pues
no hay nada infinito en la vida, entonces no creo que la duración de estos territorios sea infinita. Yo creo que tendrán unos comienzos y tendrán seguramente unos periodos o unos plazos para la existencia de los mismos, pero decir que son territorios pues que están llamados a funcionar de manera indefinida, no sabría, pero no puedo opinar tampoco eso porque no tengo elementos. Lo otro es que en la medida en que haya un proceso de reintegración y reinserción a la vida civil, si bien ya mencionábamos, un componente importante de las FARC es un componente rural, también hay un componente urbano que ha hecho parte de milicias, que le ha generado un aporte a nivel urbano, etcétera. Yo creo que también todo eso hay que considerarlo. Y yo creo que está claro también, gente que lleva en un conflicto 40 o 50 años, como lo decía yo ahora, yo no creo que esté esperando en ponerse un uniforme de una compañía e ir a tener un turno de trabajo de lunes a viernes, y eso no pasa de un día para otro. Pero yo creo que necesariamente cuando se genere la firma de un acuerdo de paz con ellos, va a arrancar un proceso de transformación en donde para llegar a la civilidad, usted puede llegar a la civilidad no quedándose eternamente concentrada en un territorio y devengando unos auxilios, unos beneficios, porque hay gente muy joven, hay gente que puede tener 20, 25 años de edad, y hay gente que tiene entonces por delante 20, 30, 40 años, y yo no creo que esté esperando que hace 40 años en un territorio X, confinado ahí, y con una especie de asistencialismo y para de contar. Estas personas, en la medida en que se vayan descontaminando el componente armado, de un uniforme, de unas armas, de una rigurosidad militar y demás, y vayan entrando a la civilidad, yo creo que van a empezar a pensar, ¿yo qué quiero? Yo quiero tener una finca, yo quiero tener un negocio, yo qué oportunidades quiero tener, yo voy a tener una familia, yo quiero unos hijos, qué tipo de ejemplo les voy a dar, cómo me voy a integrar a las comunidades, dónde voy a vivir, cómo voy a generar unos ingresos, qué ejemplo van a tener mis hijos. Entonces, en ese momento, yo creo que van a haber soluciones tantas como excombatientes hay, y ahí sí definitivamente llegará un momento en que yo creo que sean miembros de la comunidad como es cualquiera de las personas que está acá presentes, con unas rutinas, con unas obligaciones, con unos compromisos, pero yo no pienso que sea gente que en 15 o 20 años siga teniendo el rótulo, es que yo soy guerrillero y después ciudadano. Seguramente alguna vez fueron guerrilleros, fueron combatientes, pero ya van a ser parte de una comunidad, y la comunidad los va a tener que recibir y la comunidad los va a tener que integrar. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar eso? Las particularidades de esos territorios. Yo creo que es muy difícil hacer un viaje al futuro y entender cómo va a pasar todo eso. Yo creo que eso, como no ha sucedido nunca, pues el país lo tendrá que ir diseñando, pero claramente un proceso de desmovilización es hacia dónde, hacia la civilidad, y la civilidad contiene pues una vida lo más normal posible y una vida lo más similar posible a los colombianos común y corriente. Y yo creo que ellos, si bien tienen objetivos políticos, ideológicos, culturales, un entendimiento distinto del país, al fin y al cabo son seres humanos como nosotros, colombianos como nosotros, y personas más o menos con las mismas necesidades de nosotros, y cuando se desmovilicen, creo que el proceso de homologación de necesidades y de civilidad va a ser pues, bastante parecido los unos de los otros, y creo que ellos va a ser a los primeros que les va a interesar que el país les quite rápido ese rótulo de guerrilleros, y si tiene efectivamente intenciones de desmovilización y migración a los movimientos políticos y tal, creo que los tendremos que tratar como ciudadanos y como personas que se van a integrar a unas comunidades. Yo creo que el país va a tener que hacer ese cambio de switch, no solamente lo tienen que hacer ellos, también lo tenemos que hacer todos los colombianos del común. Un poco frente al tema del territorio, está orientado generalmente las empresas, digamos, focalizan sus acciones en términos de responsabilidad social empresarial, donde tienen directamente una influencia en cuanto a sus operaciones. ¿Qué las motivaría a desarrollar y generar sinergias para adelantar proyectos que tengan una cobertura, digamos, en términos de territorio, que no solamente, digamos, esté limitada a sus zonas de influencia? Gonzalo. A ver, esa pregunta es difícil, porque, digamos, la racionalidad con la que piensa una empresa es una racionalidad económica, y pues digamos de manera lógica y natural pues va seguramente a priorizar su gestión de responsabilidad social en sus áreas de influencia, ¿cierto? Digamos, buscando favorecer condiciones de entorno para sus operaciones. Yo diría que extender esa perspectiva involucra pensar el tema de manera mucho más sectorial, no solamente empresarial,
incluso pensarlo en la perspectiva del encadenamiento productivo y de la cadena de proveedores. Eso permitiría probablemente ampliar los radios de influencia, ¿cierto? Una actividad mineroenergética pues está mucho más concentrada. Si lo pensamos, digamos, en la perspectiva de redes, sean eléctricas o sean oleoductos, poliductos, digamos, hay un tipo de territorialidad quizás mucho más extensa, y ahí uno puede encontrarse con otras empresas que comparten territorialidad, y en la medida en que podamos construir acuerdos en cuanto a enfoque, en cuanto a alcances, en cuanto a resultados esperados, eso es posible también de ampliar. Yo creo que lo importante es que estemos en la disposición y en la capacidad de construir acuerdos entre diferentes actores, como por supuesto el gobierno, la cooperación internacional, las universidades, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, y en esa medida es posible ampliar el ámbito territorial, pero sobre la base de construir acuerdos alrededor de objetivos y de intereses de utilidad pública, de interés general. Yo creo que la responsabilidad social no se puede supeditar al campo territorial, y entre más cerca esté de donde tengo mi fábrica, mi negocio, mi compañía, pues más fácil será hacer la responsabilidad social, pero eso es un error. Muchas compañías están ubicadas en grandes ciudades, en estratos 4 o 5, y si creen que la responsabilidad social la pueden hacer por ahí cerquita, pues yo creo que están muy desenfocados. A nosotros nos pasó hace muchos años una discusión que tuvimos internamente y nos enseñó mucho, y es que un frente importante de responsabilidad social empresarial en el grupo lo tratamos por medio de la Fundación Éxito, con el tema de la nutrición infantil. Y empezamos hace muchos años a entender que debíamos tener un foco y renunciamos a muchos otros frentes de responsabilidad desde la fundación y nos enfocamos en nutrición infantil. Y entonces hace unos 10, 12 años empezamos a decir, pero venga, es que los niños más desnutridos están en La Guajira, están en el Chocó, están en ciertas partes del Cauca, en lo que era territorios nacionales, y allá no tenemos almacenes. Y entendimos que no había que esperar a llegar con un almacén para ir a generar una solución. Entonces dimos el salto. Hoy en día, digamos, somos más una entidad de segundo nivel que de primer nivel, pero sí entendimos que la responsabilidad social no podía tener una regla que fuera a cuántos metros está el problema de nuestra compañía, de nuestro almacén o de nuestro negocio, sino que donde esté el problema, allá habrá que ir. Particularmente en estos territorios que se acuerden durante el proceso. Yo creo que las compañías no se pueden hacer la pregunta de si ahí pueden montar una empresa o un almacén o eso va a ser o no rentable para ellos. Yo creo que si bien digamos se habla de que a la responsabilidad social hay que sacarle un pay-hate, yo creo que en el arranque no se puede sacar una calculadora y ver si el tema va a ser o no va a ser negocio. Ya lo hemos hablado acá, la paz definitivamente es un gran negocio para los empresarios, le va a generar un país con unas reglas de juego mejores, más estable, más conveniente, y sí o sí yo creo que los empresarios a donde los llamen y a lo que los llamen, si se trata de construir paz, se la tienen que jugar. Después seguramente retornarán las oportunidades, será un gran negocio, pero no pueden llegar calculadora en mano porque de eso no se trata. Sí, no daría el negocio. Bueno, para José, preguntan un tema frente al tema turístico. En estos territorios donde puede darse, digamos, las desmovilizaciones, y desarrollarse, digamos, todos los contextos de construcción de paz territorial, es posible que hayan alternativas turísticas. ¿Qué requiere trabajarse en esas zonas y con estas poblaciones para que este sector se haga una oportunidad en estos territorios y con estas poblaciones? Bueno, yo creo que la oportunidad está en todos lados, hay que marcar la regla clara, las leyes. Nosotros trabajamos que acá veo en América y en Argentina también pasó el tema del abuso infantil. Ese es un tema muy clave que no lo tenemos que desviar. Después el tema de la protección de niños, niñas y adolescentes. Esos son temas puntuales que realmente en la Argentina, yo cuando asumí la primera vez, en mi primera gestión no pensé que en Argentina pasaban esas cosas, y la ley es muy severa. Está penalizada de 14 a 18 años de prisión
al que abusa algún niño. Hemos adherido con el Ministerio de Turismo de la Nación y con todo el sector turístico al Código de Conducta, que es la protección de niños, niñas y adolescentes, y la ley en la cual yo fui autor. Ahora hemos hecho una reformulación en un artículo que ningún menor de edad puede entrar a ningún hotel si no va con un familiar directo acreditando con su documentación. Esos son temas clave porque realmente en este contexto que se viene, que realmente va a haber oportunidades para todos. Yo creo que en cualquier lugar de Colombia puede haber oportunidad para el turismo porque hay turistas que les gusta ir a todos lados, hay diferentes oportunidades y yo creo que, bueno, esto en el marco, por eso decía que los personeros en ese tema tienen mucho que ver porque ellos pueden aplicar la ley y creo que el gobierno, el Ministerio de Turismo, los empresarios tenían que acordar, trabajar todos mancomunadamente y darle la importancia que es real la del turismo y realmente defender, porque no es solamente que los turistas vengan, sino que ellos tengan derechos y también marcarles cuáles son sus obligaciones a los turistas. Esto es fundamental. Sabemos que hay países del mundo que los turistas se pasan de rosca, así que las leyes tienen que ser claras y yo creo que el trabajo de los personeros que están en todos los lugares difíciles y que a través del turismo puede cambiar la idiosincrasia de esos lugares y darle oportunidad de trabajo a los muchachos jóvenes de ponerse y trabajar y ser profesionales del turismo en toda la materia. Yo creo que esto es un gran desafío y creo que con el tiempo lo van a ver, como ustedes verán cuando miran o leen en los países del mundo desarrollados y subdesarrollados la importancia que tiene el turismo, pero siempre dentro del marco de la ley y mancomunado con los empresarios. Los empresarios que no vean que es un cuco el organismo que lo va a controlar a ellos, al contrario, se van a ayudar mutuamente. Y si ustedes esto no lo creen, se pueden fijar en la página, en el Facebook. Nosotros hemos adherido con la Cámara de Hoteles, Cafés, Bares y Restaurantes, que de entrada nos miraban con un ojo así de recelo, y ahora somos incondicionales amigos y trabajamos en conjunto. Bueno, esta pregunta es para Gonzalo. ¿Qué significa transferir competencias empresariales a los entes territoriales? A ver, básicamente me refiero a una idea que no se ha desarrollado. Es una idea que apenas está en planteamiento y que probablemente haya que involucrar a otros actores, digamos, mucho más especializados en el ejercicio de la transferencia, como por ejemplo pueden ser las universidades. Pero bueno, todos sabemos que quien tiene bajo su responsabilidad a nivel institucional, digamos, la formación de los gestores públicos, pues es la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. Pero a mi juicio, la necesidad que hay de formación en gestión pública es todavía muy insuficiente y probablemente haya que involucrar a otros actores como pueden ser las universidades regionales. Entonces, de lo que se trataría un poco es de identificar, por ejemplo, herramientas de gestión empresarial. Yo les puedo contar de nuestra experiencia, por ejemplo, el uso de los cuadros de mando integral o el Balance Scorecard. Estos cuadros permiten diseñar la planeación y el conjunto de objetivos estratégicos y de indicadores en una, digamos, dimensión organizativa, de procesos, de grupos de interés como lo hacen algunas organizaciones, y finalmente los grandes objetivos o los objetivos misionales en las empresas. Pues normalmente esa cuarta perspectiva es la perspectiva financiera, pero es posible, digamos, hacer ajustes en esas herramientas y en esos modelos para que sean pertinentes, digamos, a las necesidades de una organización. Entonces, yo creo que en ese diálogo de saberes, de acuerdo, digamos, a las
expectativas, intereses, los mandatos mismos que tienen las entidades territoriales y los instrumentos y los modelos de gestión, es posible construir una estrategia, un modelo de transferencia que al final fortalezca la capacidad de las organizaciones, en este caso de las entidades territoriales, para cumplir con sus objetivos misionales y con sus mandatos. Bueno, y la última pregunta, teniendo en cuenta el alto índice de desempleo en el país, principalmente en los jóvenes, ¿cómo se puede garantizar que la vinculación laboral de jóvenes participantes en el conflicto no esté relacionada con la disminución de oportunidades laborales para jóvenes no pertenecientes al conflicto? Juan. Bueno, no, me parece una pregunta muy pertinente. Yo diría que en el caso de nosotros, antes el problema que tenemos es conseguir gente. Y hay partes donde nos quedamos realmente cortos frente a las necesidades y a la demanda de empleo que tenemos. Si bien se manejan cifras a nivel país más o menos de un 10% de desempleo, yo también creo que Colombia está en un momento de generar muchas oportunidades y la cifra, recuerden que viene de un 20, un 19, estamos sobre un 10, y creo que si como se debe presentar una vez se firmen los acuerdos, y ya lo referían en otra pregunta, van a pasar dos cosas. Lo primero, estamos hablando, no sé si 10, 15, 20, 30 mil combatientes, esa cifra no la manejo. Está claro, ya lo referían, no todos van a buscar un empleo formal con una compañía, muchos seguramente van a buscar oportunidades productivas en el campo, en otros sectores, etcétera. Entonces creo yo que el porcentaje de personas del conflicto que pueden tocar la puerta para la oportunidad de empleo es fácilmente absorbible por las compañías de Colombia. Estamos hablando de más de 1000 municipios, estamos hablando de muchas ciudades, estamos hablando de muchas compañías. Si a eso vamos, voy a poner una cifra un poquito teórica, pero si cada compañía del país diera una oportunidad de empleo, yo creo que perfectamente con eso logramos generar las oportunidades que las personas que han estado en el conflicto lo necesitan. Reitero, cuando yo hablo con grandes sectores, sector comercio, sector productivo, sector de transporte, sector de servicios, la problemática de ellos es necesitamos más gente, y cada día más lidia conseguir hojas de vida. Yo llevo muchos años en la organización, yo recuerdo cuando estábamos hace 15, 18 años en la empresa, a veces los carritos de mercado a los lados de los puestos de información los llenaban de hoja de vida. Entonces uno lleva el carrito completo lleno de hojas de vida, y hoy en día esos carritos ya no hay que ponerlos, porque antes la tarea de los gerentes es salgan y busquen candidatos, salgan y contacten personas, tanto personas jóvenes, personas adultas, pero vayan por las personas que las necesitamos. Y créanme que con el sector económico que yo converso, la problemática es la misma, necesito salir a buscar candidatos, necesito contactar personas. Entonces ahí entran las cajas de compensación, ahí entra el SENA, ahí entran las políticas del Ministerio del Trabajo para poner en contacto las necesidades del candidato, joven o joven, con las necesidades de la empresa. Y si efectivamente, yo creo que somos optimistas todos, sacamos adelante pues el tema de la paz en Colombia, yo creo que los porcentajes y los índices de desempleo, si hoy en día están en el 10, eso va a bajar de manera sustancial, y yo creo que es absolutamente razonable a tener uno de los mejores índices de empleabilidad de toda Latinoamérica. ¿Por qué no soñar que podemos tener el mejor índice de empleabilidad? Un país en paz, un país con los recursos y con las oportunidades de Colombia, creo que se va a quedar corto a las oportunidades de empleo que le va a ofrecer, no solamente a las personas que han hecho parte del conflicto, sino en general a toda la población laboralmente activa del país. Personalmente, para resumir, no veo, hay un problema, no veo una amenaza, no veo un tema incompatible. Creo que el país se va a quedar corto en el número grande de oportunidades que le va a entregar a toda la población activa del país. Bueno, para concluir, creo que digamos se pueden recoger como 5 grandes temas. 1, el compromiso de la alta dirección de la empresa es fundamental, y digamos que es fundamental también entendiendo que es un trabajo que lleva tiempo, que requiere tolerancia y que requiere entender, digamos, las curvas de aprendizaje no solamente de quienes entran a participar en la empresa, sea desde los proyectos de empleabilidad, sino de la empresa en sí misma, frente al aprendizaje que implica este proceso en aportar en la construcción de paz y los retos que ir asumiendo en el día a día. Otro tema es la transferencia de conocimiento, que se puede dar también desde el sector privado a las organizaciones en general, y cómo desde que cada compañía, desde lo que sabe y desde donde puede aportar, tiene algo que hacer y tiene algo que entrar a trabajar en el territorio.
y que esto debe desligarse un poco de superar el tema de la responsabilidad social empresarial visto solamente desde una manera limitada frente a acciones concretas en un territorio determinado, sino que puede entrar a abarcar, pensando en un propósito de país, otra serie de territorios y acciones que vinculen a los diferentes actores y que implique pensar alternativas más allá de generar empleo. Adicionalmente, reconocer el rol de los sectores en la construcción de paz. No se puede confundir el rol del sector privado frente a las comunidades y tampoco el rol del Estado frente a las comunidades, pero lo que sí es claro es que debe hacerse un trabajo sinérgico entre Estado, sociedad y empresa, donde el relacionamiento entre actores lo que permita es el fortalecimiento de capacidades en los territorios y la apertura de oportunidades a las diferentes poblaciones. Y por último, que digamos, darle una oportunidad a avanzar hacia una construcción de paz y hacia unos temas de reconciliación no es solamente una oportunidad para las empresas, sino es una oportunidad para todo el país. Esto es básicamente las conclusiones de este panel Empresa y Territorio y Construcción de Paz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, FENALPER, personeros y a todos los panelistas. Gracias.